Cuadernos Contradicción. Lucha de clases en el Perú, el impacto de la guerra ruso-ucraniana. Número 1, del 28 de marzo al 7 de abril del año 2022. Índice. Notas preliminares. Socialismo o barbarie. Lucha de clases, guerra y Estado. Lucha de clases en el Perú. Balance y lecciones de la lucha de clases en el Perú. 28 de marzo, 7 de abril. Redactado el 11 de abril. Notas preliminares. Jueves 24 de febrero del 2022. El reloj pronto marcará las 6 horas en Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia en todos los medios rusos una operación especial en el Donbass. Al instante de finalizado el mensaje, estallan explosiones en varios puntos del oriente de Ucrania: Sloviansk, Kramatorsk, Kharkov e inclusive en Kiev. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky advierte que Putin comenzó una guerra contra Ucrania y contra todo el mundo democrático. Pero si intentan quitarnos nuestro país, nuestra libertad y nuestra vida, nos defenderemos. ¿Qué motivó este acontecimiento bélico que arrasaría con miles de vidas de trabajadores? Un filósofo alemán señaló alguna vez que la historia ocurre dos veces, una vez como tragedia, la otra como farsa. Las muchas respuestas de ciertos sectores se quedaron con la primera parte. La historia ocurre dos veces. Resucitando sus nostalgias soviéticas y apoyando a rajatabla a Rusia. Creyeron falsamente que Rusia encarnaba a la vieja URSS, pero olvidaron que la tragedia soviética ahora no es más que una farsa. Otros, que de forma humanitaria, entrecomillado, se creyeron el discurso de Zelensky y su lucha por el mundo democrático, entrecomillado, apoyaron abiertamente a Ucrania, negando el papel que cumple como títere del imperialismo de la OTAN. Consideramos, en cambio, que esta es una guerra interimperialista, gestada por intereses económicos expansionistas, por el control de territorios que permitan una mejor circulación de mercancías, mayores ganancias, el control político de territorios estratégicos. En suma, responde a los intereses de la expansión y recomposición capitalistas para amortiguar la crisis económica y los problemas de legitimidad que pesan sobre los mecanismos de dominación burguesa en la inmensa mayoría de estados nacionales alrededor del mundo. Al desatarse la tormenta imperialista, miles de trabajadores fueron lanzados al frente como carne de cañón, miles encarcelados por protestar, miles presa de las despiadadas armas de las que solo se benefician la industria armamentística, los capitalistas que ya saborean sus beneficios con los nuevos territorios, etc. Pero además, los precios de productos que exporta Rusia y Ucrania aumentaron exponencialmente su precio. Gas, petróleo, fertilizantes, cereales y todos sus tantos derivados comenzaron a impactar directamente a los bolsillos de los trabajadores. En suma, todo el impacto de la guerra imperialista se carga contra la clase trabajadora. Este estrepitoso aumento de los precios generó una serie de protestas de la clase trabajadora a nivel mundial, un ciclo de lucha de clases que aún continúa latente. En este breve escrito analizamos desde una posición comunista el impacto de la guerra imperialista sobre la clase trabajadora en el Perú, sus ligaduras a nivel internacional y la lucha de clases que se radicalizó entre el 28 de marzo y el 7 de abril del presente año. Las siguientes líneas se basan en tres pronunciamientos que realizamos en el siguiente orden. 1. Socialismo o barbarie, del 28 de febrero, que es una pincelada inicial sobre los primeros días de la guerra. 2. Lucha de clases, guerra y Estado, del 2 de abril.
donde se analiza la relación de la lucha de los trabajadores en el Perú con la lucha de clases internacional producto del impacto de la guerra. 3. Lucha de clases en el Perú, del 7 de abril, que es un escrito más centrado en los actores sociales dentro de la lucha de clases en el Perú. Y añadimos un cuarto texto, que redactamos entre el 8 y el 15 de abril, pero que no fue publicado como pronunciamiento. Ahora se publica con el título Balance y lecciones de la lucha de clases en el Perú, 28 de marzo, 7 de abril. Aquí discutimos directamente con algunas posturas vertidas por la izquierda reformista y visión de la lucha de clases en Perú. ¿Socialismo o barbarie? Este texto fue redactado el 28 de febrero, a 4 días de que estallara la guerra. A la célebre frase de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, se le puede agregar, la guerra es también la continuación de la economía. Y es que al rasgar los velos políticos, étnicos, religiosos y religiosos que los burócratas y tecnócratas de turno suelen plantear como razones principales, las guerras en el capitalismo revelan estar íntimamente ligadas al control de territorios que proporcionan mano de obra barata, materias primas, rutas comerciales, zonas militares estratégicas, mayor circulación de mercancías, etc. En suma, la guerra está ligada a los intereses de expansión del capital y las clases capitalistas que la personifican. Las dos guerras mundiales, la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003-2011, a Afganistán en 2001, el conflicto en la Franja de Gaza 2021, etc., son diáfanos ejemplos históricos de este hecho. La guerra entre Rusia y Ucrania no es la excepción. Responde a los intereses de la expansión y recomposición capitalistas para amortiguar la crisis económica e intentar solucionar los problemas de la legitimidad que pesan sobre los mecanismos de dominación burguesa en la inmensa mayoría de estados nacionales alrededor del mundo. El despliegue militar ruso en Ucrania del 24 de febrero es la continuación de un expansionismo económico que tiene como antecedente inmediato la anexión de Crimea en 2014. Por eso no es casual que Rusia haya estado preparando sus reservas en oro, haciendo pruebas en el sistema SPFS y CIPS, ni que haya posicionado tropas de 175.000 soldados en las fronteras de Ucrania tiempo antes del estallido del conflicto. A la luz de esos hechos, no debería haber sido una sorpresa que el gobierno no se haya detenido una vez tomados Lugansk y Donetsk. La salvaguardia de los intereses de sus capitalistas explica la avanzada militar por más de 10 ciudades ucranianas, incluida la capital de Kiev, y bombardeos como el de Kharkov. La respuesta de los países capitalistas opuestos a Rusia ha ido paulatinamente modificándose. El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, señalaba en el Consejo Europeo Extraordinario del 24 de febrero que hacen falta sanciones que muerdan, no que ladren. Y Joe Biden señaló en una entrevista, Putin will be a pariah on the international stage. El desarrollo de los hechos indica que las sanciones contra Rusia e Irán, acentuándose desde el bloque conformado por la OTAN, Reino Unido, Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur y Suiza. En menos de una semana, se cerró el espacio aéreo y marino, se excluyó parcialmente a Rusia del sistema SWIFT y se implementaron sanciones contra grandes capitalistas rusos cercanos a Putin. Como resultado, el rublo ha caído un 30% y la economía rusa presenta serias turbulencias que afectan sobre todo a la clase trabajadora. El anuncio por parte de la Unión Europea de más de 450 millones destinados al envío de armas letales a Ucrania y el congelamiento de las reservas del Banco Central ruso son sanciones que, a pesar de su importancia, demuestran que la OTAN todavía no se muestra a favor de ser parte de una intervención militar directa. A pesar de esto, la tendencia guerrerista sigue agudizándose. La tentativa de negociación en Bielorrusia no ha llevado a nada concreto y en cambio demuestra la preocupación rusa por no dilatar más el tiempo de la invasión. Interesado en encubrir lo riesgoso de su posición, al iniciarse las negociaciones Putin llamó a activar las fuerzas de disuasión nuclear y el domingo 27 el canciller Olaf Scholz
anunció un aumento de la inversión en defensa de 100.000 millones de euros. El siguiente escenario se muestra cada vez más inflamable y anuncia la agudización de los enfrentamientos militares, cerrando el espacio para una salida diplomática sin perdedores. Las posturas vertidas. En estos últimos días, apelar a la nación, la libertad y la civilización y los derechos humanos en general, es decir, a quimeras y abstracciones metafísicas, ha sido pan de cada día. Bajo el guión de estas sentencias maniqueas, la pobre Rusia se ve empujada con la inocente Ucrania a una guerra orquestada por la perversa Estados Unidos. Y viceversa. Los heraldos bienhechores de la OTAN luchan y defienden a la pobre Ucrania de las siniestras garras del zar Nicolás II que busca restaurar la URSS. Criticar estas posturas dicotómicas no significa que sus argumentos vertidos y hechos analizados sean ilusorios. Sería falso negar el galopante acrecentamiento de una ultraderecha rancia ligada al gobierno ucraniano y la existencia de sectores neonazis en el Donbass. Sería falso negar que Estados Unidos ha incentivado la asociación militar con Estonia, Lituania, Letonia, cercanas geográficamente a Rusia, o aliándose del mismo modo con Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Sin embargo, también sería falso negar que estos hechos se elevan a su quinta esencia para justificar los intereses expansionistas del capital, para encubrir el ya mistificado capital. Estos análisis dicotómicos no nos llevan más que a negar la centralidad que tiene la lucha de clases en la sociedad capitalista, lo que a la vez conlleva tomar posición por uno u otro Estado-nación, anulando o negando el papel de nuestra clase, de la clase trabajadora. En suma, seguir el guión del drama impuesto solo nos lleva a apoyar a nuestros propios verdugos. Estos análisis dicotómicos vertidos por sectores de derecha o izquierda, sean partidos, militantes, presidentes y demás confundidos, solamente sirven de aval a la expansión capitalista y a los llamados críticos del capitalismo que siguen ciegamente a la madre Rusia. Les recitamos lo que Rosa Luxemburgo señalaba en sus cuadernos Junius sobre la socialdemocracia alemana. En ningún lugar de la organización proletaria se sometió tan dócilmente al imperialismo, en ningún lugar se abandonó tan totalmente la lucha política. Los trabajadores, los afectados bajo los tanques, ametralladoras, granadas, cascos y aviones de la expansión y reacomodo capitalista son siempre el grueso de la humanidad, la clase trabajadora. La primera víctima cuando llega a la verdad la guerra no es la verdad, sino la clase trabajadora. La carne de cañón al invadir un territorio, la clase trabajadora. Los reventados entre fango y lodo, escenario militar en disputa, la clase trabajadora. La resistencia en las plazas y avenidas militarizadas, los miles encarcelados y reprimidos por los militares, la clase trabajadora. ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Los trabajadores somos obligados a hacer carne de cañón en cualquier circunstancia, pero somos también la pólvora que hará estallar las entrañas de este sistema del capital. Sigue la rueda girando. Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba, mas para el agua de abajo hay. Esto únicamente significa que hay que seguir empujando la rueda. O triunfa el imperialismo y provoca la destrucción de toda cultura creando despoblación, desolación, degeneración, un inmenso cementerio, o triunfa el socialismo, es decir, la lucha consciente del proletariado. 28 de febrero.